Hey, ¿qué tal mis interesados? En este video te estaré mostrando por qué los aviones botan el combustible antes de aterrizar. Imagina que estás acurrucado en el asiento de la ventana de un avión de pasajeros cuando de pronto te das cuenta de un extraño chorro blanco que sale por la parte trasera del ala. Pasa algo malo con el avión. Van a chocar. Que no cunda el pánico. En ese momento los pilotos están realizando un procedimiento estándar llamado lanzamiento de combustible, pero la razón por la que se deshacen del combustible, que no es para nada barato, es otra historia. Por lo tanto, es común que los aviones descarguen combustible mientras vuelan. Lo que los pilotos hacen intencionalmente, al principio puede sonar como un gran desperdicio, compruébalo tú mismo. Primero vamos a mostrar más o menos cuánto puede llegar a costar el combustible de los aviones. Por ejemplo, un Boeing 737-300 de tamaño mediano diseñado para vuelos de corto y medio alcance usa cerca de 2,5 toneladas de combustible por hora de viaje. El precio del combustible de aviación es de más de $600 por tonelada, lo que significa que mientras vuela un avión de este tipo se gastan cerca de $1,500 por hora de vuelo. En otras palabras, cuando un jet viaja de Nueva York a Los Ángeles, lo cual toma 4 horas y media, este quema casi $7,000 en combustible. Yo diría que eso es lo impresionante, así que descubramos. Y nos preguntamos por qué los pilotos hacen eso. La verdad es que en ciertas situaciones el lanzamiento de combustible resulta ser más barato que la alternativa. La mayoría de los aviones deben ser más ligeros cuando aterrizan que cuando despegan, como unos 90.700 kilogramos más ligeros. El problema con el aterrizaje es que pone mucha más tensión en un avión que el despegue. Es por eso que cuanto menos peso lleve un avión, mucho mejor. Si un avión no utiliza una cierta cantidad de combustible antes de aterrizar, podría chocar con el suelo con demasiada fuerza, lo que puede provocar daños graves. Por otro lado, los pilotos no suelen tener que preocuparse por el exceso de combustible en los tanques porque el problema se resuelve solo. Durante un vuelo, un avión comercial quema casi todo el combustible y cuando llega a su destino es lo suficientemente ligero y está listo para un aterrizaje seguro. Pero de vez en cuando se producen emergencias y los aviones se ven obligados a aterrizar mucho antes de lo previsto. Es entonces cuando entra en juego el lanzamiento de combustible y suele ocurrir justo antes de aterrizar. Digamos que después del despegue, el capitán descubre que hay un problema urgente de mantenimiento o que un pasajero tiene una emergencia médica. Por supuesto, los pilotos pueden quemar combustible volando con las flaps o el tren de aterrizaje bajados. Esto acelera el proceso de quemar combustible, pero obviamente esta maniobra no salvará el día en el caso de una emergencia médica. Cuando el tiempo es de suma importancia, esa es la hora de expulsar el combustible. Básicamente, ¿cómo hacen esto? Nos preguntamos. Pocas personas saben que la mayor parte del combustible se almacena en las alas de un avión. Por eso cuando un piloto acciona un interruptor en la cabina, un sofisticado sistema de bombas y válvulas entra en acción y boquillas especiales en las alas liberan el exceso de combustible. Este asombroso sistema puede deshacerse de miles de kilos de combustible por minuto y eso es exactamente lo que estás viendo desde el asiento con ventana por el otro lado. No todos los aviones tienen este complicado sistema. Por ejemplo, los aviones de fuselaje estrecho como el Boeing 757 y el Airbus A320 no pueden descargar combustible. Esta capacidad es más típica de los pájaros de metal más masivos que tienen tanques de combustible adicionales. Pero, entonces, ¿qué alternativas tienen los aviones más pequeños? Bueno, para ellos la única salida es aterrizar con sobrepeso, desafortunadamente. En este caso el daño al avión puede ser severo y la reparación mucho más costosa de lo que podría ser en caso de que el avión descargara combustible. Además, en tales circunstancias un avión podría ser simplemente incapaz de detenerse a tiempo y en el peor de los casos un aterrizaje con sobrepeso podría provocar un incendio y provocar una explosión de combustible. Por eso, si la construcción del avión lo permite, los pilotos prefieren expulsar el combustible en lugar de arriesgar la vida de la gente. De hecho, el lanzamiento de combustible no es un procedimiento común que ocurre regularmente. Es por eso que los controladores de tráfico aéreo a menudo ayudan a los pilotos en el proceso y los mantienen alejados de otros aviones.